Tengan muy buenas tardes, soy Mario Cárcamo y hoy en esta videoconferencia vamos a abordar lo que es el tema de enlace químico. Comencemos preguntándonos qué es un enlace químico. La definición más sencilla que podemos dar de enlace químico es que es una fuerza que existe entre átomos una vez se haya formado un sistema estable. Se ocupa el término sistema estable para poder definir varias cosas, porque por ejemplo puede ser una sustancia, puede ser una molécula, la molécula puede ser de dos átomos diferentes, del mismo átomo, pero siempre se van a formar, siempre dos átomos se van a enlazar porque están buscando ser más estables, un sistema más estable. Aquí les pongo de ejemplo, pueden verlo en la pantalla, una molécula de cloruro de sodio o comúnmente conocida como sal de mesa. Podemos ver el sodio y el cloro. Son dos átomos, un átomo de sodio y un átomo de cloro, que juntos forman un sistema estable que se le llama una molécula de cloruro de sodio. Un enlace químico es el proceso responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. Aquí vuelvo a decirle, ¿verdad? El proceso de enlazarse dos átomos es el proceso responsable de que hayan interacciones. O sea, el proceso químico responsable de las interacciones, ya sean atractivas electrostáticas entre átomos y moléculas, es lo que le permite que se formen químicos diatómicos y poliatómicos. Por favor, todos traten de tener el micrófono apagado para no generar interferencias. Muchas gracias. Vaya, aquí se ocupan dos términos. Pueden ser compuestos químicos diatómicos o compuestos atómicos poliatómicos. Que más tardecito los vamos a abordar. En el proceso de enlace químico, los átomos o moléculas alteran sus propiedades físicas y químicas para generar nuevas sustancias, que estas sustancias son homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, volvamos al cloruro de sodio. El sodio, como por sí solo, lo pueden encontrar de manera de una roca, podría decirse. Parece una roca, es un sólido grisáceo, algo brillante, que al mojarse puede hasta explotar. Y el cloro solo es cloro gaseoso, es un gas completamente venenoso. Tienen sus propiedades físicas y químicas. Pero cuando tomamos un átomo de sodio y un átomo de cloro y hacen un enlace y forman cloruro de sodio, forman sal de mesa, la que nosotros le echamos a la comida. Imagínense cómo de algo, de una piedra y un gas venenoso puede salir un condimento de cocina. O sea, por eso al mezclarse átomos o moléculas cambian completamente sus propiedades físicas y químicas para formar nuevas sustancias. Estas sustancias son homogéneas. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque al formar una sustancia puede ser cloruro de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Todas las moléculas de ácido sulfúrico, todas las moléculas de ácido clorhídrico, todas las moléculas de cloruro de sodio tienen las mismas propiedades, las químicas y físicas tienen la misma densidad y todo es homogéneo. Esto no es una mezcla. ¿Por qué no es una mezcla? Porque esta es inseparable a través de mecanismos físicos como filtrado o tamizado. Esto lo vimos anteriormente. O sea, por ejemplo, si yo mezclo agua con aceite en un bote y lo mezclo, esto es posible. Él por sí solo, él se va a separar. Se va a separar. Como tienen diferentes densidades, el aceite va a subir y el agua va a bajar. Entonces eso no, o sea, el agua y el aceite no van a formar un enlace químico, no se va a formar algo nuevo. ¿Por qué? Porque no es homogéneo, se puede separar físicamente y no presenta nuevas propiedades. En cambio, al mezclar
bicarbonato de sodio y vinagre, que es ácido acético, no sé si nunca lo han hecho, y lo mezclan, va a comenzar a efervecer, va a comenzar a burbujear, y burbujea como cuando introducen una Alka-Seltzer al agua, esa comienza a efervecer y se forma una sustancia. Entonces mezclan el bicarbonato y el vinagre, efervece, y eso que tienen ahí ya no es ni bicarbonato de sodio, ni vinagre, es una sustancia nueva. ¿Por qué? Porque se generó hidrógeno, el hidrógeno es lo que sale, son las burbujitas que salen, y se forman otro tipo de sales que quedan en el fondo, no sé si nunca lo han hecho, queda una sustancia acuosa y abajo quedan sales. Eso es, no podemos volver a conseguir bicarbonato de sodio y vinagre, porque cambiaron sus propiedades, y no los podemos separar físicamente, ya no pueden volverse a tener las dos mismas cosas, es algo nuevo. Y eso sería como, ya definiéndolo. Vaya, anteriormente mencioné molécula diatómica. Las moléculas diatómicas vienen del griego di, que es dos, y atoli, que significa átomo. Son aquellas que están formadas por dos átomos del mismo o distinto elemento. Ahí viene, di, dos, atómica, átomo, ¿verdad? Molécula diatómica. Las moléculas diatómicas pueden ser de dos tipos, si son del mismo elemento o si son de elementos distintos. Aquí tenemos una molécula diatómica que es la del nitrógeno. Los dos son dos átomos de nitrógeno juntos, son del mismo elemento. Entonces llegamos a lo que son los elementos diatómicos. En la naturaleza, bueno, primero, elementos diatómicos son aquellos que prácticamente existen exclusivamente como moléculas diatómicas. Son conocidas como moléculas diatómicas homonucleares, cuando en su estado natural no están enlazadas, no están químicamente enlazadas con otro elemento. Vaya, esto es como bien técnico, ahora yo se lo voy a explicar más tranquilamente. Los elementos diatómicos son varios, son elementos que no pueden encontrarse en la naturaleza por sí solo. Como por ejemplo el oro, pueden encontrar el oro, se puede encontrar solito átomos en las minas, de todo, en la plata igual, el mercurio que tienen algunos termómetros viejitos es mercurio solo, es el puro mercurio, igual si tienen algunas joyas el puro oro, o un clavo puede decirse que es el puro hierro. Ahora, hay ciertas sustancias, hay ciertos elementos que es imposible encontrarlos en la naturaleza por sí solos. Y siempre se van a encontrar dos del mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el cloro, es un elemento diatómico. Tenemos un átomo de cloro, otro átomo de cloro y tenemos una molécula de cloro, cloro 2. El cloro solo se puede encontrar así, no van a encontrar el cloro solito. Y aquí podemos ver cómo se enlazan así. Aquí se ve que para encontrarse más estables se tienen que juntar. Si se dan cuenta, se forman, o sea, completan todos sus puntitos. En la lista de elementos diatómicos que podemos encontrar de toda la tabla periódica, encontramos el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Bueno, el hidrógeno en efecto no se puede encontrar solo H. El oxígeno igual, pero el oxígeno es algo curioso, fíjense, porque el oxígeno se puede encontrar como O2, que es el aire que está presente en el aire que respiramos, es el encargado de que sin oxígeno no vivimos, ¿verdad? Es el encargado de que permite el metabolismo celular, por eso nuestra sangre lo lleva todo el cuerpo. Lo que generan las plantas, etc. Pero también podemos encontrar oxígeno siendo de 3 enlazados, o sea, no son O2, este sería un elemento triatómico. Y a eso se le llama ozono. El ozono se ocupa bastante para la potabilización del agua. Otro lugar donde se encuentra ozono naturalmente es en la capa de ozono, cabe recalcar. De ahí el nitrógeno, que también está bastante presente en el aire, por si no lo sabían. El aire que respiramos en su mayoría es nitrógeno, es un 79% hidrógeno
y un 21% oxígeno. Tiene otro tipo de gases, pero en cantidades mucho menores. Pero sí, el 79% aproximado del aire que respiramos es nitrógeno y el 21% es oxígeno. De allí tenemos el flúor, cloro, bromo y yodo. Estos cuatro elementos se les conoce como elementos halógenos. No sé si ya leyeron la distribución de tabla periódica, pero que es uno de los, creo que es el tema que vimos la semana pasada, que espero que ya hayan leído. Ahí se explica un poco sobre los halógenos, los metales de transición, los grupos en los que se divide la tabla periódica. Algo bonito de la tabla periódica es que los divide porque estos elementos comparten ciertas características. Una de las características que comparten el flúor, el cloro, el bromo y el yodo como halógenos es que son elementos diatómicos. Ahora vamos a definir un compuesto poliatómico. Un compuesto químico poliatómico es una sustancia formada por la combinación química de más de 12 elementos distintos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Por ejemplo, el agua. Está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero me van a decir, solo son 2 elementos, ¿por qué no es un elemento diatómico? Porque recordemos, dice que es un compuesto poliatómico, es una sustancia formada por la combinación química de 2 o más elementos distintos de la tabla periódica. En este caso tenemos 2 elementos, sí, pero son más de 2 átomos. Entonces son 3 átomos, son poliatómicos, aunque sean solo 2 elementos. Y la mayoría de sustancias poliatómicas se representan mediante una fórmula química. En este caso es H2O. La mayoría de veces la fórmula química es la letra o lo que es el símbolo que se le da al elemento acompañado de un subíndice que te dice cuántos átomos hay de este elemento. En este caso tenemos la H, que representa el hidrógeno. Tenemos el 2, representa que hay 2 átomos de hidrógeno. De ahí tenemos la O, que representa el oxígeno. Y como no hay ningún subíndice que diga, o sea, cuando solo está una vez el elemento, significa que está solo un átomo. Si estuviese acompañado de 2 o de 3, significa que hay más, pero si solo está presente es solo uno. Y si no está presente es porque no lo tiene. Entonces, H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Por ejemplo, ácido sulfúrico, que es H2SO4, es 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, H2SO4. O el ácido nítrico, que es HNO3, 1 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Vaya, les voy a dar un poquito el adelanto. Si se dan cuenta, los 2 átomos de hidrógeno presentan una polaridad positiva y el átomo de oxígeno presenta una polaridad negativa. También podemos ver en este GIF, algo bonito, la diferencia de tamaños. En la mayoría de veces que se presentan sustancias, se respetan los tamaños de los átomos. ¿Y cuál es el tamaño? Es el radio atómico. El radio atómico es una propiedad que todos los elementos tienen. Volviendo a recordarles, lean lo de la semana pasada, que es tabla periódica, ahí se aborda ese tema. Porque la tabla se los ordena ya de una manera que es más fácil diferenciar quién tiene un radio atómico mayor a quién o un radio atómico menor. Vaya, ahora vamos a ver los elementos de un átomo. Para poder saber que el enlace atómico es necesario saber más o menos la estructura o elementos de un átomo, porque un enlace atómico está formado por átomos. Se sabe que los protones, no sé si puedo señalar, sí se puede. Los protones están representados por estas bolitas rojas. Se sabe que los protones en el núcleo de todo átomo poseen carga positiva, entre paréntesis más por convención. Y los electrones poseen carga negativa, son los que están alrededor. Mientras que los neutrones, representados con esto azul, los neutrones
que están representados por esto azul, no poseen ninguna carga. Pero los neutrones son súper importantes. ¿Por qué? Porque aportan masa y por lo tanto aportan gravedad, aportan estabilidad al núcleo. Sabemos, entonces, tenemos que todo átomo tiene cargas positivas y cargas negativas. Ahora, es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse para alcanzar condiciones más estables. Hasta en rojo se lo puse. Los átomos, toda la naturaleza va a buscar estar más estable. Y si no lo están en solitario, lo van a hacer a través de ciertos métodos que equilibren sus cargas eléctricas naturales. Como ya sabemos, las cargas magnéticas o las cargas eléctricas opuestas se atraen, porque al estar unidas adquieren una situación más estable que cuando éstas se separan. Tenemos una carga positiva y una carga negativa. Por naturaleza, estas se van a unir y al estar juntas van a estar mucho más estables que al estar separadas. Pongamos de ejemplo dos imanes. Ustedes saben que un imán tiene una carga positiva y una carga negativa. Casi siempre un lado del imán es positivo y el otro lado del imán es negativo. Y tienen otro imán. Entonces, la fuerza magnética que los atrae es increíble. Y cuando se pegan, cuesta un montón separarlos. ¿Por qué? Porque al estar positivo con negativo, genera un enlace tan fuerte, tan estable, que es lo que busca toda la naturaleza. Están súper estables, por eso cuesta separarlos. Entonces, eso es lo mismo que pasa con los átomos. Hay átomos que cargas positivas y cargas negativas que se buscan entre sí y se juntan. Y de esa manera están más estables. Es más difícil separarlos, por eso hacen eso los átomos. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8. Estructura que coincide con los gases nobles. ¿Qué significa esto? Los gases nobles no son reactivos. Los gases nobles ya tienen todos sus niveles energéticos completos. ¿Qué significa eso? Ya tienen, si se dan cuenta, aquí afuera se cuentan 8 electrones y adentro se cuentan 2. Pero como dice anteriormente, en la capa, en su último nivel de energía, entonces solo vamos a contar el anillito de afuera, son 8 electrones. Entonces la mayoría de átomos buscan esta estabilidad, buscan ser como un gas noble. Entonces al hacer un enlace con otro átomo de otro elemento o del mismo elemento, tratan de buscar llegar a ser un gas noble, porque tratan de completar el octeto, los 8. Les voy a poner el ejemplo del cloro. El cloro tiene 7 y 7. Entonces, al juntarse estos dos, se cumple el octeto compartido. Miren, no sé si alcancen a contar 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, pero al juntarse las dos moléculas de cloro, las dos forman 8, ya están estables otra vez. En cambio, el neón ya tiene los 8 por sí solos, es un gas noble, o sea, no necesita formarse con nadie más. Igual el cloro y el sodio. Si se dan cuenta, el cloro tiene 7, el sodio tiene 1. Al juntarse, 8. Se completan los 8. Y eso es lo que busca el enlace químico. La configuración más estable del núcleo y los electrones es una en la que los electrones pasan la mayor parte del tiempo entre los núcleos que en otro lugar del espacio. Estos electrones hacen que los núcleos se atraigan mutuamente. ¿Qué significa esto? Que la configuración más estable es cuando, por ejemplo, el cloro, cuando vieron las dos moléculas de cloro juntarse. Los dos electrones que estaban solitos están entre los dos núcleos, o sea, entre ese espacio. Eso permite que sean más fácil de atraerse mutuamente. Es más fácil y eso permite que se formen los 8 compartidos. Los enlaces químicos ocurren en la naturaleza y forman parte tanto de sustancias inorgánicas como de formas de vida, ya que sin ellos no podrían construirse las proteínas, aminoácidos. Pero antes que nada, ya vimos lo de la configuración más estable. Antes de entrar a esto, vamos a resolver dudas si tienen. Vaya, aquí hay algunas, déjenme leer.
Franklin pregunta, o sea, se le llama moléculas diatómicas porque están formadas por dos elementos, ¿verdad? No, se le llaman moléculas diatómicas porque están formadas por dos átomos, no dos elementos. Porque, por ejemplo, el cloro, la molécula de cloro es una molécula diatómica porque tiene dos átomos de cloro, pero es un solo elemento. El agua es una molécula poliatómica, son tres átomos, pero son dos elementos. No confundir átomo con elemento. Y Gabriela Burgos pregunta, no entendí muy bien los diatómicos, no sé si ya quedó claro, Gabriela, cómo expliqué lo de los diatómicos. O sea, un compuesto diatómico es que está compuesto por dos átomos. Pueden ser dos elementos o un solo elemento. Lo importante es que sean dos átomos. El poliatómico son más de dos átomos. Pueden ser dos elementos. Incluso, vaya, por ejemplo, el ozono es un compuesto poliatómico. Son tres átomos de oxígeno. Pero como son tres átomos, ya es poliatómico. Son tres átomos, un elemento. Roberto Gómez, diatómicos formados por dos átomos del mismo elemento. No, diatómicos no necesariamente tienen que ser del mismo elemento, pueden ser de elementos diferentes. Lo importante es que sean dos átomos. Y el poliatómico son más de dos átomos. No dos o más de dos. Por esto que, Susi, el poliatómico son más de dos átomos, no dos o más. No sé si tendrán alguna otra duda para poder continuar. Correcto, Gabriela, perdón. Correcto, Gabriela. Lo que importa es el número de átomos, porque si te das cuenta, perdón, el nombre viene de la cantidad de átomos, porque di viene de dúo, que significa dos en griego, y poli significa bastantes o varios. Entonces, es como un monomio. Y el binomio en matemáticas. El monomio es solo uno, el binomio son dos expresiones y el polinomio es una expresión con muchos monomios. Entonces es lo mismo. El diatómico son dos átomos. Di, de dúo, dos. Poli significa bastantes, varios. Poli son más de dos. Pueden ser 3, 4, 5. Lo que importa es el número de átomos para poder clasificarlo como diatómico o poliatómico. Sí. Mauricio, los gases nobles no son reactivos en la mayoría de veces. No hay muchas sustancias o compuestos que estén con los gases nobles. Los gases nobles siempre están casi ellos solos. Franklin, el número de electrones y protones tienen su orden específico, el átomo en cada espiral. Sí. No sé si ya leyeron lo de configuración electrónica, pero hay niveles de energía. Los protones siempre se mantienen en el átomo y los electrones están en diferentes niveles de energía. Entonces, siempre lo que se cuenta para los enlaces químicos es el nivel de energía más exterior, porque son los electrones que están más afuera, más lejos del átomo. Entonces, no entro más a fondo ahí porque ese es el tema de configuración electrónica, lo que estás preguntando, pero sí, tienen un orden, porque en el primer nivel solo pudiste contar dos electrones, en el primer nivel energético solo caben dos electrones, al completarse esos dos se pasa al segundo nivel, el primer nivel electrónico es S, el segundo nivel electrónico es P, y así vas avanzando, al D, al F. Pero el que importa para los enlaces químicos es el más exterior, no se les olvide eso. Diana, o sea que resumiendo el politómico son más de dos átomos y los diatómicos son dos. Correcto, Diana. Sí, el cloruro de sodio es un compuesto diatómico porque es NaCl, uno de cloro, uno de sodio. Dos átomos. Continuamos. Enlaces en la naturaleza. Los enlaces químicos ocurren en la naturaleza en todo momento. Forman parte tanto de sustancias inorgánicas como el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido acético, que es el vinagre, como en las formas de vida, ya que sin ellos no podrían construirse las proteínas y aminoácidos y complejos que conforman nuestro cuerpo. Sí,
creo que eso está bastante claro. Nuestro cuerpo está conformado por macromoléculas que lo abordamos en la videoconferencia anterior, que son proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, todo eso. Las moléculas, cristales, metales, gases, que en su mayoría forman la mayoría de cosas que nos rodean. El plástico, el metal, el vidrio, todo eso está hecho por enlaces químicos. Están unidos por enlaces químicos que determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. Ruptura. Esto es algo bastante importante. Yo les dije que no se podían separar los enlaces químicos mediante procesos físicos, como son la filtración o la sedimentación. Pero eso no quiere decir que no se puedan separar, no se pueda romper un enlace químico. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones, como al ser sometidos a grandes cantidades de calor, a la acción de la electricidad o a la de sustancias que rompan la unión existentes y propicien otras nuevas junturas. Aquí vienen ya lo que se ocupan como reacciones químicas. Hay ciertas reacciones que permiten separar las cosas. No siempre reacciones, porque por ejemplo lo pueden hacer con calor, lo pueden hacer con electricidad o con otras sustancias, como lo dije acá. Así por ejemplo, es posible someter al agua a electricidad para poder separar las uniones químicas entre el hidrógeno y el oxígeno que la conforman. Este proceso se denomina electrólisis. Vaya, aquí tenemos un cátodo que de una celda galvánica que inyecta energía eléctrica, bastante energía eléctrica a agua. Entonces el cátodo lo que permite es liberar electrones. No sé si ven aquí la E que se lleva los hidrógenos. Entonces esas E permiten que se libere uno de los dos hidrógenos que tienen juntos el agua. Entonces al liberarse esos dos hidrógenos, como el hidrógeno es un elemento diatómico, las dos moléculas de hidrógeno solitas se ven y dicen, ahí hay otro hidrógeno, me voy a unir con ellos. Entonces se separa el hidrógeno del oxígeno. Aquí no se ve el GIF, pero luego las otras dos de hidrógeno se vuelven a separar y se juntan. Y entonces, como el oxígeno también es un elemento diatómico, los dos de oxígeno, al quedarse sin sus hidrógenos, dicen, hey, ahí hay otro de oxígeno, me voy a unir al de oxígeno, y se junta al de oxígeno. ¿Por qué? Porque los átomos siempre buscan la manera de estar más estables. Entonces, este proceso de electrólisis permite romper el enlace. Y como dice aquí anteriormente, al romperse un enlace, propicia que se hagan nuevas juntas. Como se rompió el enlace hidrógeno-oxígeno y se propicia que se genere la junta de hidrógeno-hidrógeno y oxígeno-oxígeno. ¿Claro? Ok. De ahí les voy a poner otro ejemplo un poco más difícil. Por si no han comido y les da un poco de hambre, ahí ven el huevo estrellado. También otro ejemplo es añadir grandes cantidades de energía calórica, de calor, de temperatura, a una proteína para romper sus enlaces y desnaturalizarla. Ese es un término que solo se les da a las proteínas. Al romper los enlaces, se desnaturaliza la proteína. Es decir, se rompe en trozos más pequeños. Tenemos una proteína grande y al aplicarle calor, se hacen proteínas más pequeñas. Ejemplo, tenemos la desnaturalización de la albúmina. El huevo, la proteína del huevo se llama albúmina. El ejemplo más claro de la desnaturalización de la albúmina es porque tenemos el huevo crudo. El huevo crudo está compuesto de clara y yema. La clara es transparente, es la albúmina. Pero al comenzar a freír el huevo, así como se ve ahí, la albúmina comienza a desnaturalizarse, comienza a romperse sus enlaces y a hacer proteínas más pequeñas, evidenciándose con el cambio de color, de translúcido, transparente, a blanco. Los seres humanos ocupan bastante este proceso de la desnaturalización de proteínas porque es más fácil para nosotros procesar estas proteínas. Es por eso que nosotros cocinamos la carne.
al cocinar la carne estamos desnaturalizando bastantes proteínas que nos permite digerir la carne más fácilmente que no lo hiciéramos cruda. Pero eso también tiene ciertas complicaciones porque si nosotros cocinamos demasiado la carne, las proteínas que estamos ingiriendo no son las más, o sea, no nos nutren lo adecuado. Pero eso es otro tema. Antes de comenzar tipos de enlaces químicos, que es algo larguito, ya vimos la mitad del tema. No sé si hay dudas de enlaces en la naturaleza o de esto que acabamos de ver, de cómo romper un enlace. ¿Todo claro? Tipos de enlace químico. Los tipos de enlace se clasifican más que todo por la electronegatividad que hay entre los átomos. Recordando, se ve lo de la electronegatividad en el tema de configuración electrónica y en el tema de tabla periódica. Hay ciertos elementos que tienen mayor electronegatividad y hay otros que tienen menor electronegatividad. Todo esto está medido con las leyes de Pauling. Espero que ya lo hayan leído porque si no va a costar un poquito entender esto. A mayor diferencia de electronegatividad, con mayor fuerza será un electrón atraído. O sea, entre mayor sea la diferencia de electronegatividad entre un átomo y el otro para formar un enlace químico, mayor será la fuerza con la que el electrón es atraído al átomo del otro elemento. Y esto le da propiedades iónicas al enlace. Iónico significa que los electrones del enlace están compartidos inequitativamente. ¿Qué significa eso? Como uno es más fuerte, podría decirse, la electronegatividad de este es mucho mayor que la de este, le quita casi por completo el electrón. Entonces, esa es una clasificación que se le da, iónico. De ahí, si la diferencia que hay de electronegatividad entre los dos átomos no es tan grande, es pequeña, presenta mayores propiedades covalentes. O sea, los electrones están compartidos más justamente, podría decirse. Generalmente entre átomos vecinos de la tabla periódica. Existen tres tipos de enlace químico conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. Comenzamos. El primero es el enlace covalente. Ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de su última órbita. Recordemos, los electrones que se comparten son los de la última órbita, que son los electrones del último nivel energético, que es la más externa. Y así consiguen una forma eléctrica más estable, siempre tratando de acercarse al octeto, que es el del gas noble. Este tipo de enlaces predomina en las moléculas orgánicas y pueden ser de tres tipos: simples, dobles y triples, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Aquí tenemos un enlace simple, porque solo hay, o sea, se ve que son dos electrones, pero solo se está compartiendo, o sea, este es cloro, creo yo. Este es cloro, puede ser cloro, flúor, yodo, cualquier halógeno. Tenemos, si contamos, ojalá se vea la manita del mouse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 electrones y el otro átomo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos átomos tienen 7 electrones en su nivel energético más externo. Entonces, este átomo comparte uno de sus electrones y este átomo comparte uno de sus electrones. Entonces, 1 y 1 es un enlace simple. Y ya generan 8 entre los dos. Se están compartiendo equitativamente. Los tipos de enlace covalente siempre. Existen los siguientes tipos de enlace covalente a partir de los electrones compartidos, que ya lo que dijimos, pueden ser simples si cada átomo comparte solo un electrón, dobles, triples y dativos. Ese es un tipo, o sea, perdón, creo que lo estoy confundiendo, vaya. Los enlaces covalentes,
Los tipos de enlace covalente se pueden clasificar de dos maneras. Una, que es a partir de cuántos átomos se están compartiendo, y la otra es conforme a la presencia o no de polaridad. Si, dependiendo del número de átomos, tenemos simples, dobles y dativos, y dependiendo de la presencia de polaridad, tenemos enlaces covalentes polares y covalentes no polares. Enlace simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa. Por ejemplo, el hidrógeno solo comparte un hidrógeno, 1 y 1. El HCl, que si está en estado gaseoso es hidruro de cloro, pero si está en estado acuoso es ácido clorhídrico. Lo del estado es bien importante, pero eso lo vamos a ver después. El hidrógeno, vaya, entonces comparten, el hidrógeno solo tiene un electrón en su capa más exterior y el cloro tiene 7. Los dos comparten y se forma 8. De ahí tenemos los enlaces dobles. Son los átomos enlazados cuando aportan 2 electrones cada uno, formando 2 pares de electrones. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa más externa. Entonces, 2 electrones de cada átomo de oxígeno se van a compartir. Entonces, al compartirse, se generan los 8. Tenemos 2, imagínense, tenemos 6, vea, 2, 4, 6, pero estos 2 se van a compartir con otros 2. Entonces tenemos 2, 4, y como son 2 pares de electrones, son 4 electrones. 2 más 2 son 4, y otros 4, 8. Se forman los 8. De ahí tenemos el enlace doble oxígeno, carbono, oxígeno. Siempre el oxígeno tiene 6. El otro oxígeno tiene 6, pero el carbono tiene 4. Entonces, 2 del carbono se van a formar un enlace con un oxígeno y los otros 2 del carbono se van a formar enlaces con los otros 2 del oxígeno y siempre se forman los 8. De ahí tenemos el enlace triple. En este caso, los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones, es decir, 6 electrones en total. O sea, hay 6 electrones compartidos. En el simple hay 2 electrones compartidos, en el doble hay 4 electrones compartidos y en el triple hay 6 electrones compartidos. Por ejemplo, tenemos el elemento diatómico del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su capa exterior. Entonces, de esos 5, 2 quedan solitos y se ocupan 3. Con el otro nitrógeno van a compartir 3. Entonces se van a hacer 6 electrones compartidos. 6 más los 2 solitos, 8. Se cumple la ley del octeto. Y tenemos un enlace especial que se llama el enlace dativo. Un tipo de enlace covalente en que uno solo de los átomos enlazados aporta 2 electrones y el otro, en cambio, no aporta ninguno. Este es un enlace especial que no les voy a poner muchos ejemplos, solo se los voy a mencionar, en el que solo un átomo da todos los electrones. O sea, un átomo va a dar los 2 electrones para los 2 átomos. Él va a aportar todo. Ahora los vamos a separar ahora en la siguiente clasificación, que es si son polares o no polares. Los enlaces covalentes polares es cuando se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad de por encima de 0.5. Se forman pequeños dipolos electromagnéticos. Cuando son elementos diferentes, pero siempre no metales, o sea, siempre, por ejemplo, este tipo de enlace se da con elementos no metálicos, así como el hidrógeno y el cloro, el hidrógeno y el flúor, etcétera, que tienen electronegatividades bastante parecidas. Entonces, pero no son la misma. Si se hace la diferencia de electronegatividades, tiene que dar por arriba de 0.5. Si da arriba de 0.5, ustedes pueden considerar que es un enlace covalente polar, porque se van a formar meramente o rápidamente o
pequeñamente dipolos electromagnéticos. O sea, dipolos significan dúo, dos, y polos de polos magnéticos. Entonces se van a formar dos polos, positivo y negativo. Mientras que los enlaces covalentes no polares es cuando se enlazan átomos de un mismo elemento o de idénticas polaridades, con una diferencia de electronegatividad muy pequeña, menor a 0.4. Si se están preguntando cómo saco la diferencia de electronegatividad, la tabla periódica les da la electronegatividad de Pauling, les da los dos valores. Ustedes solo tienen que hacer la diferencia. Y si la diferencia es menor a 0.4 es no polar. Y si es mayor a 0.5 es polar. Entonces, ¿qué significa esto? Como es no polar, caso que se da, por ejemplo, con todos los elementos diatómicos, el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, no se genera ningún polo. Toda la molécula está cargada igualmente. Toda la molécula es igual en todas sus partes. No hay ningún dipolo molecular. Ahora vamos a abordar las propiedades que presenta un enlace covalente. Los enlaces covalentes presentan temperaturas de fusión bajas. A temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso, pueden ser líquido o volátil o sólido. Las sustancias con enlaces covalentes a temperatura ambiente se pueden encontrar en estado gaseoso, líquido o sólido, y todas tienen un punto de fusión bajo. Es por eso que bastantes sustancias orgánicas, que son las que presentan mayores enlaces covalentes, porque casi siempre, carbono, oxígeno, enlace covalente, carbono, hidrógeno, enlace covalente. Entonces la mayoría de sustancias orgánicas presentan enlaces covalentes, como vimos anteriormente. Todas presentan un punto de fusión baja, significando que pueden llegar a volatilizarse más rápido. El mejor ejemplo es el alcohol. El alcohol es una sustancia con un enlace covalente. Y si ustedes dejan destapado el alcohol, se les evapora así. Por eso es un líquido volátil. Igual pasa con la acetona. Las niñas que se pintan las uñas o cualquiera que se pinte las uñas, si deja su acetona destapada, se les va a evaporar bien rápido. Las temperaturas de ebullición son igualmente bajas. Es rápido poner a hervir cualquier sustancia covalente, más que todo orgánica. Y no conducen la electricidad en ningún estado físico, dado que los electrones del enlace están fuertemente localizados y atraídos por los dos núcleos de los átomos que lo comparten. ¿Qué significa esto? No son los enlaces las sustancias con enlaces covalentes no pueden conducir la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque para conducir energía eléctrica tienen que haber cargas positivas y negativas fuertes. Pero aquí, como los electrones están muy pegados al átomo, no permiten ese flujo de electrones, porque la electricidad es eso, un flujo de electrones. Entonces, como están bien pegados al núcleo, no permiten ese flujo. Entonces, no son buenos conductores. También son malos conductores de calor y la mayoría son poco solubles en agua. Cuando se disuelven en agua no se forman iones, dado que el enlace covalente no los forma. Por lo tanto, si se disuelven, tampoco conducen a electricidad. O sea, hay ciertas sustancias que al disolverse agua, que por sí solas no conducen la electricidad, pero si las disuelven en agua, sí lo hacen. Los compuestos con enlaces covalentes no hacen esto. Y aparte que la mayoría de estos no son capaces de disolverse en agua. Aquí les traigo ejemplos. Tenemos el ejemplo del oxígeno puro, que es un enlace doble. El hidrógeno puro, que es un enlace simple. El dióxido de carbono, que son dos enlaces dobles. El agua, que son dos enlaces simples. El ácido clorhídrico, que es un enlace simple. El nitrógeno puro, que es un enlace triple. Y el ácido cianhídrico, que es un enlace simple y uno triple. El ácido cianhídrico, ajá. Ahora vamos a hablar del enlace iónico. Se entiende por enlace iónico o enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química, que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos.
Estos átomos se fusionan debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. En los enlaces iónicos siempre se van a formar dos iones, uno positivo y uno negativo. Que es por eso mismo. ¿Por qué? Porque el uno va a jalar más fuertemente el electrón del otro átomo, quedando uno cargado negativamente y el otro que le quitaron el electrón va a quedar cargado positivamente. Pero siempre juntos, ¿verdad? Aquí tenemos el enlace, el ejemplo del sodio. El sodio tiene un electrón en su capa más exterior, en su nivel energético más alto. Y el flúor tiene 7 electrones. Entonces, el flúor, como está cargado más negativamente, va a robarle prácticamente el electrón al sodio y él va a formar por sí solo los 8 electrones. Y el sodio, como le quitaron su electrón, se va a ir a su nivel energético anterior, que ya tiene los 8 electrones. Entonces los dos forman los 8. Pero al quitarle ese electrón al sodio, este se va a cargar positivamente. ¿Por qué? Porque el sodio por sí solo tiene el mismo número de electrones y de protones. No está cargado. El flúor igual, tiene su mismo número de electrones y protones. Pero al sodio, al quitarle el electrón, van a haber más protones que electrones. Entonces se carga positivamente. Y el flúor, al ganar un electrón, van a haber más electrones que protones. Se va a cargar negativamente. Entonces se hace el polo negativo. A pesar de que esto pase en los átomos por sí solo, siempre siguen estando en moléculas, siempre siguen estando juntos. ¿Por qué? Porque siempre está jalando con una gran fuerza el flúor al sodio. La transferencia electrónica en enlace iónico se da siempre desde los átomos metálicos hacia los no metálicos. O en todo caso de los más electronegativos hacia los menos electronegativos. Aquí les puse una tabla periódica para más o menos ubicarlos. Estos son los metales reactivos. Estos son los no metales. Entonces casi siempre los elementos de metales y los elementos no metales son los que generan los enlaces iónicos. El sodio es un elemento metálico. El cloro es un elemento no metálico. Al hacerlo, hacen un enlace iónico. La electronegatividad va aumentando de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. O sea que el elemento menos electronegativo, si no me equivoco, es el francio, que es el que está acá. Y el elemento más electronegativo es el flúor. Eso se ve en tabla periódica, que espero que ya lo hayan estudiado, por eso les dije que se ve bastante de tabla periódica en este tema. Esto se debe a que la juntura se produce por atracción a partículas de distintos signos, lo que les digo yo, negativo con positivo, como los imanes, cuya variación en el coeficiente de electronegatividad sea mayor o igual a 1.7 en la escala de Pauling. Vaya, entonces si ustedes no saben diferenciar si una sustancia tiene un enlace covalente o un enlace iónico, solo se van a su tabla periódica y sacan las electronegatividades de los elementos. Y si les da una electronegatividad igual o mayor a 1.7, es iónico. Y si les da mayor a 0.5 y menor a 1.7, es covalente polar. Y si les da menor a 0.5, es covalente no polar. Son los tres que les pueden dar con esa diferencia de electronegatividades. El enlace iónico presenta ciertas propiedades. Es un enlace fuerte, es muy fuerte porque la fuerza electromagnética es lo que le da la fuerza a esos enlaces, dependiendo de la naturaleza de los iones. La fuerza de esta unión atómica puede ser muy intensa, por lo que las estructuras de estos compuestos tienden a formar redes cristalinas muy resistentes. La mayoría de los enlaces iónicos
generan cristales. La mayoría de sales, está el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, las sales de silicio, todas son enlaces iónicos. Y como sus enlaces son increíblemente fuertes, al unir varios enlaces se van formando redes cristalinas que generan un cristal. La sal es un cristal. La sal de mesa, vea. Suele producir sólidos a temperaturas y rangos de presión normales. Suelen producir compuestos de estructura molecular cúbica y rígida, cristalina, dando orígenes así a sales, es lo que les digo yo. Así como los enlaces covalentes pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos, la mayoría de enlaces químicos, la mayoría producen sólidos, como les dije yo, en su mayoría sales. Estas poseen un alto punto de fusión, entre los 300 y los 1000 grados Celsius, como de ebullición, ya que requieren o sea, ustedes saben que entre mayor sea el punto de ebullición, significa que necesita más energía para romperse, necesita más energía para romperlo. Es por eso que da a entender, o sea, el enlace es tan fuerte que necesita más energía calorífica para poderlo separar. Igual, o energía eléctrica. La mayoría de las sales obtenidas a partir de un enlace iónico son solubles en aguas y otro tipo de solventes. Algo curioso, vaya, por ejemplo, el agua por sí sola es un enlace covalente polar, es un enlace covalente polar. El agua no transmite la electricidad por sí sola. Si solo tenés agua sin nada más, el agua solita no transmite la electricidad. Pero ustedes ven en las series y ven en las películas y en todos lados de que ocupan el agua para transmitir la electricidad. ¿Por qué? Porque aprovechan las sales que están disueltas en esta. Todas las sales iónicas se pueden disolver en agua. Bueno, la mayoría. Y estas generan polos positivos y negativos al disolverse en agua. Entonces, estos dipolos eléctricos que se generan al disolverse un compuesto de enlace iónico en agua, es lo que permite que el agua conduzca la electricidad. Pero si ponen agua destilada, no le va a conducir. Al agua destilada le ponen una cucharadita de sal y lo mueven, la sal de mesa, ¿verdad? Va a poder transmitir la electricidad de gran manera. Conducción en su estado sólido no son buenos conductores de la electricidad, dado que los iones ocupan posiciones muy fijas en la red eléctrica. En cambio, una vez disueltos en agua en una solución acuosa, se tornan eficientes conductores de la electricidad, dado que contienen partículas móviles con cargas iones, es lo que les digo yo. Por sí solos, o sea, si ponen un electrodo positivo y uno negativo en la sal, esperando que conduzcan, no lo va a hacer. Deshacen la sal en agua y le va a conducir la electricidad de gran manera. ¿Por qué? Porque la electricidad es un flujo de electrones y al tener partículas móviles con carga, el flujo de electrones se facilita. Nota. Sin embargo, a diferencia de los enlaces covalentes que constituyen a menudo las moléculas polares, los iones no poseen un polo positivo y otro negativo, sino que en ellos predomina por entero una sola carga. Así tendremos cationes cuando se trata de una carga positiva y tendremos aniones cuando se trata de una carga negativa. Por ejemplo, tenemos el agua. El agua se va a separar en dos iones. Un ion hidrógeno, que va a ser H+, y un ion hidroxilo, que es un oxígeno y un hidrógeno juntos, que va a tener carga negativa. Que es como vieron aquí. Al separarse el hidrógeno, se separa. El hidrógeno queda hidrógeno positivo y es oxígeno y hidrógeno que quedaron solo es el otro ion, que se conoce como ion hidroxi. Entonces, el hidrógeno positivo se conoce como catión y el ion hidroxi se conoce como anión. Aquí tenemos otros ejemplos de sustancias iónicas. Tenemos el óxido de magnesio, tenemos el sulfato de cobre, tenemos el yoduro de potasio,
el cloruro de manganeso, el carbonato de calcio y el sulfuro de hierro. Si se dan cuenta, la mayoría de estas sustancias son sustancias inorgánicas. La mayoría de sustancias inorgánicas están hechas con enlaces iónicos y la mayoría de sustancias orgánicas están hechas con enlaces covalentes. Ahora vamos a abordar el último tipo de enlace, que es el enlace metálico. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Aquí no pueden haber enlaces metálicos de hierro con cobre, de hierro con manganeso, no. Aquí solo hierro-hierro, cobre-cobre, cobalto-cobalto. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a los extremos que comparten sus electrones de valencia. Lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro y permanecen alrededor de ambos como una especie de nube. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción, sujetando firmemente el conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación, durabilidad, que son típicas de metales en barra. ¿Qué es lo que pasa? Vaya. Tenemos un átomo, el átomo metálico, que tiene la carga positiva. Entonces, lo que pasa con los electrones es que van a formar una nube alrededor del átomo. Entonces, al acercarse otro átomo metálico, el átomo, el núcleo de este átomo es capaz de jalar la nube de electrones del otro átomo y se van pegando nube con nube, nube con nube, nube con nube, nube con nube y van quedando los átomos, los núcleos positivos en los centros que permiten la atracción con los demás. Entonces se van compactando, compactando, compactando varios átomos. Entonces, por eso, los metales tienen estas características que son compactos, duros, sólidos, con alta durabilidad. Por eso, si se dan cuenta, se va formando una tipo red que se van formando cubos. Estos cubos permiten que sean sólidos, duros, fijos, durables. Las propiedades de los enlaces metálicos se deben muchas de las propiedades típicas de los metales, como que son sólidos, duros, maleables y dúctiles. La buena conducción los metales son excelentes conductores térmicos y de electricidad. De hecho, se debe a la disposición tan particular de los electrones en esta nube. O sea, que los electrones estén en esta nube alrededor del núcleo juntos permite que el flujo de electrones para conducir la electricidad. Como todos están así juntitos, los electrones que vienen del flujo de electricidad fácilmente pasan como tobogán, como carretera y van frum. Por eso que los metales son excelentes conductores eléctricos. Y algo importante, como todos, o sea, está el átomo y está la nube hacia alrededor, toda la red metálica es capaz de conducir electricidad. Puede conducirse electricidad a lo largo, a lo ancho, en diagonal, en la dirección que ustedes consideren. Y es por eso que se ocupan metales para conductores de electricidad. Puede ser el oro, que es el mejor conductor eléctrico, el cobre, que es el que más se ocupa, por el precio, obviamente, ¿verdad? Etcétera. Podemos decir, pues, que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario. Esto es exclusivo para elementos de la misma especie. O sea, el enlace metálico, otra vez, solo puede ser hierro con hierro, cobre con cobre, aluminio con aluminio, cobalto con cobalto. Casi todos los elementos metálicos son sólidos. Solo hay dos excepciones. El mercurio, que es el único elemento metálico líquido, y el francio, que presenta una consistencia algo pastosa. Pero no hay que confundir, esto voy yo, exclusivo de átomos de la misma especie, que nada que tienen que ver con la forma de las aleaciones. No hay que confundir enlace metálico con una aleación. ¿Por qué? Porque enlace metálico, otra vez, solo son átomos del mismo elemento, solo es hierro, solo es cobre. En cambio, al mezclar dos elementos, dos átomos metálicos diferentes, se genera una aleación. ¿Por qué hacemos aleaciones? Porque queremos mejorar
o sea, las aleaciones se hacen con razón de mejorar las propiedades físicas del material, por ejemplo, mezclar, o porque se obtienen propiedades físicas diferentes. El latón, si no me equivoco, es hierro con cobre. Si no es así, lo siento, ahorita no manejo muy bien el dato. ¿Pero por qué? El latón se ocupa para ciertas cosas para las que no se puede ocupar el hierro ni el cobre. Entonces, para eso ocupamos el latón, que es una aleación. Y aleación no es lo mismo que enlace metálico, ¿ok? Pero aleación solo se da con todos los metales, excepto con el mercurio. Una mezcla de mercurio con otro metal se llama amalgama. Ejemplo, los enlaces metálicos son frecuentes en el mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto ejemplo de ello. Es decir, cualquier beta, que es lo que les dije yo, cualquier beta de... Una beta es cuando encuentran el metal puro en una mina. Puede ser de plata, de oro, de cadmio, de hierro o de níquel. Siempre que no se encuentre mezclado con otros metales u otros elementos, se mantienen unidas mediante enlaces metálicos. La plata, el oro, el cadmio se encuentran fácilmente en estas betas, encontrarás la pepita de oro, de puro oro. Pero, por ejemplo, si encontrás la bauxita, que es el óxido de AlO3, óxido de aluminio, es un mineral que tiene aluminio, es metálico, pero como tiene oxígeno no se considera enlace metálico, no es puro. Ya luego de pasarlo por proceso, con horno de hierro, con horno de arena, bla, 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 obtenemos aluminio puro. El aluminio puro ya es un elemento con enlace metálico, porque solo es aluminio con átomo de aluminio, átomo de aluminio, átomo de aluminio. Entramos a espacio de preguntas o comentarios. Los leo. Ya habían preguntas, ahorita las voy a leer. Franklin, ¿cuál era la diferencia de un enlace iónico y un covalente? Me perdí. Vaya, la diferencia que existe entre un covalente y un iónico es la diferencia de electronegatividad. Los enlaces iónicos tienen una diferencia de electronegatividad alta, mayor a 1.7. Y los de enlaces covalentes tienen una electronegatividad baja. Franklin, ¿eso responde a tu pregunta? Maleabilidad es la capacidad de un metal de ser doblado, maleable, por ejemplo. El cobre, sin romperse, por ejemplo, el cobre es súper maleable, el alambre de cobre, que es cobre puro, lo pueden doblar y lo pueden regresar a su estado natural y no pasa nada. Pero tenemos hierro puro y lo tratas de doblar, es muy difícil que el hierro, un clavo, toman un clavo y lo doblan, cuesta un montón volverlo y no queda igual. Un elemento metálico que es súper maleable es el aluminio. El aluminio, el alambre de aluminio, las barras de aluminio son tan fáciles de doblar y volver a su estado natural. Susi Carvajal, el mercurio con plata es enlace metálico o aleación. No es ninguna de las dos. Ya quedamos que para que sea enlace metálico tienen que ser átomos, todos los átomos tienen que ser del mismo elemento. Y el mercurio, cuando se mezcla con otro metal, no se le conoce como aleación, se le conoce como amalgama, sin H. Amalgama, L-G-A-M-A, amalgama. Fátima, en el aula virtual están todas las fechas. Si te vas al curso de química, ahí sale el tema que se va a dar en la videoconferencia y la fecha en la que se va a dar para que te estés pendiente. Y también incluye los links para que puedas ingresar. Bueno, con eso terminamos enlace químico y los tipos de enlaces químicos. Ahora sí, muchas gracias por su atención.